Hola nuevamente. Hoy vamos a continuar hablando sobre la evolución de las diosas. Para eso, pues obviamente, tenemos que hablar de la evolución de los conceptos espirituales, de los conceptos religiosos. Ayer hablamos sobre los Vedas, cómo los Vedas hacia el 3500, bueno, se escribieron como 1500 antes de Cristo, se escribieron, pero que era una tradición oral que se mantuvo durante muchos años porque son chanting, son cantadas, y así fue como se transmitió esta información. Los Vedas no se pueden leer así como con la razón, hay un lenguaje simbólico. Ellos adoraban a los dioses que se encuentran en los Vedas, por ejemplo, es el viento, Vayu, Agni, el fuego, el trueno, Rudra, energías de la naturaleza que les fueron dando nombres y luego pues fueron evolucionando estos conceptos. Las energías, las diosas en los Vedas, ayer vimos que son más que todo energías creativas, ¿no? Está la palabra, el sonido, la vibración del sonido que crea con Bach, está también las auroras en que nace el día, está también lo que decíamos ayer, Aditi, la madre creadora de todos los adityas, los primeros energías que existían. Es decir, que en los Vedas las energías eran sobre todo como pues muy relacionadas con la naturaleza, primeramente. Esto como que evolucionó en dos caminos. Ese hombre primitivo que comenzó a elaborar todos estos cánticos, ese hombre primitivo también hubo otros que siguieron más en contacto con la tierra y esos siguieron adorando a los árboles, los que decíamos ayer que son los animistas, que encuentran la energía, las ánimas, que todo lo sagrado está en todo lo que nos rodea. Pero entonces los otros, los como más sofisticados, vamos a decir, ellos siguieron con su pensamiento y entonces en los Upanishads, que fueron después de los Vedas, allí ya se crearon conceptos más filosóficos. Hubo una abstracción ya no era el objeto, sino era lo que simbolizaba el objeto e ir más allá. Y entonces ahí fue donde también se crearon todas esas filosofías, los distintos caminos espirituales. Esa fue como el momento importante y se separaron mucho de los que estaban más en contacto con la tierra y estos se volvieron como los intelectuales, los pensadores, los priests, los padres, los sacerdotes. Y entonces ahí obviamente que estos que desarrollaban más ideas más refinadas, tal vez también al poder utilizar lo abstracto, etcétera, fueron creando más poder. Entonces se convirtió algo de poder y ahí ellos queriendo guardar su estatus, pues fueron como complicando más las cosas, más refinando esos pensamientos filosóficos que ya el común de la gente no lo entendía. Entonces ellos crearon ese poder y ahí resolvieron ser completamente distintos a los que veneraban la naturaleza y le dieron prioridad a todo lo que eran los dioses masculinos. Siguiendo con esta línea de evolución, porque estoy hablando de miles de años, o sea, no es una cosa que fue hace 20 años, no, son miles de años en los cuales hubo todos estos cambios. Y entonces, después de todo esto, llegó por ejemplo Buda, 600 años antes de Cristo, llegó Buda, llegó también Mahavir, el gran héroe de los Jain, y todos ellos tenían nuevas ideas y era un poquito un desafío a ese poder brahmánico muy establecido, porque ellos crearon todo un mundo en los cuales los brahmines eran los más importantes. Y seguramente habrán oído hablar de Manu, las leyes de Manu. Las leyes de Manu, ahí ya se estableció
que el hombre era superior a la mujer, que se le debía dar tributo a los brahmines, que los brahmines habían nacido de Purusha, de una entidad, de una energía de los cuales ellos habían nacido de la cabeza porque ellos podían pensar y pensar en abstracto y pensar en cosas muy importantes. Y así que fueron las distintas castas, ahí se crearon las distintas castas que vamos a ver ahora. Y obviamente de los pies, de lo más bajo, de lo que está sucio en la tierra, de ahí nacieron los que trabajan la tierra, los de las castas más bajas. Entonces así fueron creando una jerarquía. Aquí tenemos una pirámide de lo que son el sistema de castas dentro de eso que llamamos hinduismo, que es todo eso que les dije ayer, que son como distintas religiones. Entonces está, como ven en el tope más pequeño, ahí están los brahmines. Los brahmines, ellos entonces los brahmines básicamente eran los seguidores de Vishnu, y del pueblo había nacido esta idea pues si vemos el Shiva Lingam, es una piedra, un falo que nace de una yoni, de una vulva. Entonces esto es una idea bastante primitiva. La piedra es algo perenne, luego se le había dado cualidades divinas porque no se moría como se muere una planta, como se muere un árbol, como se muere una fruta, una flor, sino que la piedra sobrevivía a cualquier cosa. Entonces se le dio estas cualidades al lingam, que se hizo la representación de Shiva, que quiere decir luminoso, y entonces en un momento dado yo creo que había tanta gente que seguía, que le gustaba, que eran como devotos de ese falo y de esa idea de creatividad, porque pues la vulva y el falo es lo femenino y lo masculino junto, que entonces me imagino que unos brahmines resolvieron ellos volverse brahmines, pero de los que veneraban a Shiva, los que veneraban esta imagen de esta piedra dentro de la yoni, de la vulva. Entonces, así creo yo que se creó esa secta distinta que es de los shivaístas. Y los vishnuistas siempre estaban sintiéndose, como les decía ayer, que ellos eran más finos porque ellos, de Vishnu aparece, es de los dioses védicos, algunos dioses védicos como que perdieron popularidad, mientras que otros siguieron como Vishnu. Vishnu continuó y hizo sus devotos. Entonces los vishnuistas siempre han pensado que ellos son directos descendientes de los Vedas. Entonces, ¿qué hicieron los que estaban con Shiva? Ah, como Shiva es poder y es fuerza, es ese falo que está ahí, entonces lo asociaron a Rudra, que es era el dios del trueno y el dios fuerte, el dios poderoso, y entonces ellos hablan de Shiva Rudra. Entonces así se crearon estas dos distintas sectas y así, pero cada una tenía sus sacerdotes, sus brahmines que eran de estas dos sectas. Entonces, y estos son el pequeño este triángulo que está acá arriba, que es el de los sacerdotes. Ellos hoy en día, como en todas partes hay menos necesidad tal vez de sacerdotes, ellos, algunos, los de esta casta, que son no solo sacerdotes, sino académicos, burócratas, ellos enseñan, son profesores, porque supuestamente no pueden hacer cualquier trabajo y sobre todo no pueden servir a otro. Entonces aquí tenemos a los kshatriyas, que eran militares y como militares ganaban terrenos, ganaban tierras, ganaban nuevas áreas, ellos se volvían reyes. Entonces los kshatriyas son los reyes militares y hoy en día trabajan, como pues no hay reinos, entonces trabajan para colegios, son profesores. Los vaishyas son comerciantes y propietarios de tierras. Y ellos pues rendían tributo a los reyes, eran señores feudales, y ellos estaban protegidos por los reyes, por los militares. Entonces les rendían tributo, pagaban sus impuestos y los otros eran más importantes.
Y obviamente al tener tierra, al cultivar, comenzaron a ser comerciantes, porque lo que había extra lo llevaban a los pueblos y en los pueblos pues ya se volvió todo lo que era el comercio en los burgos. Y después tenemos a los sirvientes y obreros en los shudras, los campesinos, los que trabajan la tierra. Entonces había los señores feudales y después había pues los campesinos que eran los que trabajaban la tierra y no poseían tierra, sino que simplemente la trabajaban, y también los que servían a estas casas importantes, y tenemos también a los obreros, los que construían para estas personas. Entonces esos eran los shudras. Y después, más abajo, tenemos los intocables, que son los dalit, los intocables, que son los que limpian los baños, son los que tratan las basuras, los trabajadores en los sitios de cremación, o sea, son los menos de los menos, y ellos obviamente tienen sus propias religiones, ya que no podían ir a los templos de los otros. Ellos continuaron con sus creencias populares y venerando a la naturaleza, respetándola, y pues es toda una religión que siempre siguió subyacente de respeto a la naturaleza, de verdaderamente sentir esa espiritualidad, aunque no tenían el poder como lo tenían los espirituales, pero de castas altas. Ahí vemos, como en muchas otras partes del mundo, lo que es el poder versus la espiritualidad, como el poder siempre ha estado rondando todos los temas espirituales, y cómo nosotros los humanos desafortunadamente hemos utilizado facilidad para expresar o estatus social para ganar más poder y decir que mis creencias son más importantes que las del otro. Volvamos a esa evolución de las imágenes y de los conceptos. Tomemos nuevamente esta Aditi, esta Laya Gauri, que es llamada popularmente, que es esta diosa acuclillada como dando a luz. Vemos que en su cabeza no hay una cabeza, en un principio no había una cabeza humana, sino que había un lotus. ¿Por qué? Porque el lotus tiene toda esa connotación de que el lotus puede nacer en un estanque sucio y sin embargo nace esa belleza del lotus blanco que no se deteriora en el agua. Entonces, esa idea de que es pureza, de que es infinito, de que es todo poder porque no se daña aunque todo esté sucio alrededor. El caso es que el lotus en la cabeza de esta diosa simboliza nuestra mente cuando está limpia de cualquier estrés, y entonces en ese momento cualquier pensamiento puede, que es creativo, tiene todo ese poder de toda la creación, de ese concepto, de esa idea de todo pureza, de que no hay pensamientos, de que de allí nace la humanidad. Nunca ha perdido su poder, su fuerza, y se encuentra desde los primeros siglos, siglo I, siglo VI, en todas partes de la India se encuentran estas figurinas de esta diosa Laya Gauri, algunas chiquitas, otras grandísimas, pero se encuentra por todo el continente. O sea que era un concepto muy fuerte y que viajó por todas partes. Entonces, esta diosa no ha perdido su popularidad. Hace poco yo estuve en un sitio en Karnataka y nos encontramos en una cueva que había esta imagen, y ahí viene la gente hoy en día a pedir tener hijos, a pedir fertilidad, y es algo que continúa vigente. Entonces eso es una belleza. Y quiero poner esta imagen que también evolucionó paralelamente, siguió existiendo, pero también evolucionó según dicen algunos historiadores. Entonces, que esta diosa con sus dos lotos en la mano, su cabeza de loto y sus dos lotos en la mano y las piernas abiertas, fue evolucionando, siguió con los lotos en la mano en algunas imágenes, y algunas veces pues con elefantes sobre la cabeza, y se volvió Lakshmi. Lakshmi, que es prosperidad. O sea que la idea esta de prosperidad, de tener hijos, se volvió Lakshmi, la prosperidad, y
luego siguió evolucionando su imagen hasta la que tenemos hoy en día, que ya no tiene las piernas abiertas, pero sigue teniendo los lotos en la mano. Hacia el siglo primero, etcétera, había tantas, tantas, tantas distintas diosas que en algún momento trataron de condensar esta proliferación y de ponerlas, como de unirlas un poco, y sobre todo trataron de casarlas. Y fue ahí cuando cada dios adquirió una Shakti, una esposa, etcétera. Sin embargo, hubo diosas que no pudieron así reducir a casarlas con dioses. Entonces vamos a hablar en la próxima charla, vamos a hablar de la evolución de esas diosas alborotadas, de cómo esas diosas que tenían esa idea de protección, también de prosperidad, como algunas pues se llamaron las mátricas, como las mátricas después se volvieron, también se convirtieron como en yoginis, y ya vamos a entrar en el tema de las yoginis en la próxima charla.